Vamos a trabajar hoy en hermenéutica uno de los contextos y es el contexto histórico. Recuerden que estamos trabajando. El primer gran tema de esta materia es el de los contextos. Vimos contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cultural y ahora vamos a ver el contexto histórico. Así como en cada perícopa, cuando yo les hablo a ustedes de perícopa, yo intento usar unos que otros términos, digamos, un poco técnicos. Eso lo hago con el ánimo de que nosotros vayamos incluyendo palabras nuevas en nuestra jerga, ¿correcto? Porque son palabras que son un poco más técnicas y ese tecnicismo nos indica que vamos creciendo en conocimiento, ¿correcto? Que vamos creciendo y manejando otras áreas que tradicionalmente el cristiano de base no maneja. Entonces, ustedes me escuchan hablar algunas palabras. Cuando no entendamos, digamos, el significado de una palabra, por favor, diga, yo quiero que me explique qué significa ese término. Les acabé de hablar de las perícopas. De pronto alguien diría, no, una perícopa es igual que un capítulo, que un versículo. No, no, porque dense cuenta que en la Biblia hay unos títulos en negrilla. Esos títulos por lo general intentan enmarcar las perícopas. Una perícopa es un texto bíblico con sentido completo. ¿Ya? Hay perícopas más grandes y hay otras perícopas más pequeñas. Eso estaba contenido en la Biblia, en la Biblia hebraica, en el hebreo, los judíos, porque la división de capítulos y versículos de la Biblia es relativamente nueva. Anteriormente, para los hebreos no había división de capítulos y versículos, pero sí había unas cosas, unas divisiones que ellos llaman Petujá o Setumá, ya que esas son divisiones que hay ahí en la Biblia hebraica. Entonces, la pericopa es un texto con sentido completo. Cada pericopa de la Biblia también tiene, aparte de un contexto geográfico, porque les decía que todo texto de la Biblia está escrito en un lugar geográficamente hablando, casa, desierto, río, monte, en fin. Y cada pericopa de la Biblia tiene muchos elementos culturales, correcto, que enriquecen el texto bíblico, el mensaje, el texto bíblico. Así también, cada texto de la Biblia tiene un tiempo, ojo, pero ese tiempo se puede dividir en tiempo interno y tiempo externo. Voy a compartir acá una pantalla para irles escribiendo algo. Allí ustedes están viendo un tablero, ¿cierto? Acá voy a escribir una cosa que se llama contexto histórico. El contexto histórico. Y les voy a decir que todo texto de la Biblia, ojo con esto porque esto es clave, todo texto de la Biblia tiene dos tiempos. Todo texto bíblico tiene dos tiempos. Esto es clave en la interpretación del texto bíblico. Todo texto de la Biblia tiene dos tiempos. Un tiempo que se llama el tiempo interno, un tiempo que se llama el tiempo interno y un tiempo que se llama el tiempo externo. Son dos cosas totalmente diferentes y son cosas que por lo general el lector no tiene en cuenta en el momento de la interpretación del texto bíblico. ¿Qué es eso del tiempo interno? El tiempo interno es el tiempo en el que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa. Es el tiempo en el que tienen lugar los hechos que se cuentan en la narrativa.
Ese es el tiempo interno. Pero el tiempo externo es el tiempo en el que se coloca por escrito, el texto objeto de estudio. Reitero, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la gente piensa, cuando lee Génesis capítulo 4, cuando Caín mata a Abel, que Caín está matando a Abel y el agiógrafo, ojo, el agiógrafo, aquí hay otra palabrita, agiógrafo a veces se escribe así, con H, agiógrafo. Alguien lo puede escribir también así sin H, agiógrafo. ¿Por qué razón? Porque viene de dos palabras griegas. Agios, esto que les estoy escribiendo acá es griego, y grafos. Agios, que significa santo o sagrado, y grafos, que significa escritor, escritura. ¿Ya? Entonces, esa es otra palabrita para hablar de la persona que escribe el texto bíblico. El agiógrafo es el escritor sagrado. ¿Ya? Entonces, la gente muchas veces se piensa que Caín está matando a Abel y el escritor del texto bíblico está escondido acá detrás de un árbol colocando por escrito todo lo que está pasando. Eso sí, escondido para que Caín no lo mate, no lo vea y de pronto lo mata para que su asesinato quede en silencio. Pero realmente no es así. Una cosa es el tiempo interno, es decir, cuando Caín está matando a Abel, y otra cosa muy diferente, cuando se coloca por escrito ese texto. Cuando se colocó por escrito, por ejemplo, Caín y Abel mata en ese primer fratricidio de la historia, por allá en el siglo X antes de Cristo. Ojo, a veces entre el tiempo interno y el tiempo externo se tiene 200 años de diferencia, 500 años de diferencia, 1000 años de diferencia, o 2000 años de diferencia, o 3000 o 4000, entre el tiempo interno y el tiempo externo. Entonces, notemos que cuando yo leo ese texto, tengo que estar en la capacidad de entender esos dos tiempos que están inmersos ahí en ese texto. Eso es un desafío grandísimo. El no entender esto, obviamente, muchas veces nos va a llevar a conclusiones equivocadas. ¿Ya? Por ejemplo, Génesis capítulo 1. Nosotros sabemos que hay dos relatos de la creación. Génesis capítulo 1 es un relato y Génesis capítulo 2 es otro relato de la creación. De los dos, curiosamente, el capítulo 2 es más antiguo que el capítulo 1. El capítulo 2 de Génesis se colocó por escrito más o menos por allá en el siglo X antes de Cristo, por allá en los reinados de David y de Salomón. Cuidado, Génesis capítulo 2. Pero Génesis capítulo 1 se colocó por escrito por allá en el exilio en Babilonia. El exilio en Babilonia está entre el 606 y el 538. Pudo haber sido exilio en Babilonia o posexilio. Imagínense. Entonces, dése cuenta, tomemos la fecha del capítulo 2 de Génesis. Les dije que año 1000 antes de Cristo. Pero curiosamente, cuando se creó el ser humano, según los judíos, no comparto esta fecha, pero algunos judíos ortodoxos u ultraortodoxos y literalistas, cuando hablo de literalistas, son gente que interpreta la Biblia de manera literal, casi en todo. No es tan sana esa manera de interpretar, pero bueno. Cuando los que trabajan el texto de manera literal interpretan Génesis capítulo
1 y 2 dicen que el ser humano lleva en la Tierra 5.000 y que la creación del mundo lleva 5.781 años más o menos. 5.781. Ojo, estoy hablando de el tiempo de la creación que interpretan algunas personas. No es mi postura, pero ya si alguien la quiere tomar, está bien. Pero imagínense, 5.781 años. O sea que íbamos en el 2021, o sea que antes de Cristo serían más o menos 3.700 años, más o menos, 3.700 años. Pero les estoy diciendo que el texto fue colocado por escrito 1.000 años antes de Cristo. Eso significaría que Génesis capítulo 2, entre el tiempo interno y el tiempo externo, hay una diferencia de más de 2.700 años. ¿Sí me explico lo que les estoy diciendo? Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta ese aspecto del tiempo interno y el tiempo externo. Ahora, por otro lado, hay algo que también tenemos que tener en cuenta y es en este contexto histórico del cual estamos trabajando, tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es los diferentes momentos históricos. A eso también se le llama estadios cronológicos. Un estadio, lo que pasa es que la diferencia con el estadio es que involucra más elementos. Involucra más elementos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de historia, uno tiene que tener en cuenta que la historia tiene mínimo dos maneras de verse. Una que es la diacronía y otra que es la sincronía. Diacronía y sincronía. Diacronía significa a través del tiempo. Y sincronía, como su nombre lo indica, es algo que se trabaja simultáneamente. Simultáneamente. Mire, si nosotros lográramos esto en el estudio del texto bíblico, vamos a ganar muchísimo en la interpretación del mismo. Por ejemplo, cuando yo hablo de sincronía, ¿qué está pasando con Israel en el año, digamos, 2000 antes de Cristo? ¿Qué está pasando en el 1000 antes de Cristo? ¿Qué está pasando con el 500 antes de Cristo? ¿Y qué pasa en el año 0, que es el año en que se trabaja, digamos, la división de la historia en antes de Cristo y después de Cristo? Luego, ¿qué está pasando en el año 30 después de Cristo? ¿Qué está pasando en el año 50 después de Cristo y en el año 100 después de Cristo? Eso se llama sincronía, pero eso se llama, perdón, diacronía. Ojo con esto, diacronía. Aquí tengo que borrar esto. Diacronía. Y la sincronía es qué está pasando en esas mismas fechas, pero no solamente en Israel. ¿Qué está pasando en esas fechas en Babilonia? ¿Qué está pasando en Egipto? ¿Qué está pasando en Sumer? ¿Qué está pasando en la Mesopotamia? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la posibilidad de esto y el aspecto positivo? Que cuando nosotros trabajamos las cosas de manera sincrónica,
es decir, teniendo en cuenta lo que está pasando en otros lugares, eso nos va a ayudar a explicar muy bien algunos eventos históricos y teológicos. Algunos eventos históricos y teológicos, y eso es clave para nosotros. ¿Ya? No solamente ver la historia de Israel así de manera diacrónica, correcto, sino también de manera sincrónica, en comparación, en complemento con otros pueblos, con otras culturas, ¿correcto? Muy bien. Preguntas de lo que les he dicho hasta el momento. Entonces, esos son conceptos que vamos a tener que ir trabajando para lidiar con este contexto histórico. Preguntas. Bueno, si no hay preguntas, ahora yo no voy a trabajar en esta clase, en esta lección, no voy a hacer un recuento histórico de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque se nos va muchísimo tiempo y además eso es un tema de una materia que yo dicto que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Pero lo que sí quiero que trabajemos es por lo menos que nosotros tengamos un panorama cronológico de la Biblia. Un panorama cronológico en la Biblia. ¿Por qué es tan importante eso? Porque a veces uno se encuentra con personas que de pronto creen que como Job está pegado a Salmos, entonces Job y David eran amigos y charlaban, tomaban tintos, se visitaban, etcétera, etcétera. Craso error, no es correcto. Que muchas veces nos imaginamos nosotros que de pronto, porque está allí, digamos, la época de los jueces, entonces, ¿cuánto tiempo duró realmente esa época y cuánto tiempo no? ¿Correcto? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, uno depende cómo divida el texto bíblico, nos pueden salir varias épocas cronológicas para poder dividir este asunto. ¿Qué es lo importante de esto? Yo tengo en mi mente, porque la idea es tenerlo en la mente, no en los escritos, en la mente como un récord histórico de dónde está cada personaje de la Biblia. Así, cuando nosotros leamos o estudiemos un personaje o un evento, si lo tenemos enmarcado en una época cronológica de la Biblia, eso nos va a ayudar muchísimo en el momento de la interpretación del texto bíblico. Por ejemplo, ¿qué épocas históricas nosotros podemos tomar del texto bíblico? ¿Qué épocas históricas? De los imperios. ¿Cuál? El imperio romano, supongamos, por ejemplo. El Imperio Romano. Muy bien. El Imperio Romano, pero el Imperio Romano está muy adelante porque el Imperio Romano está más o menos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Okay. Pero ese lo vamos a tener en cuenta. Muy bien. Antes de ese, díganme diferentes fechas del texto bíblico, diferentes eventos y dónde los enmarcaríamos. A ver, hábleme de historias de la Biblia. Usted me puede decir, por ejemplo, Sansón. Bueno, ya vamos mirando dónde lo vamos a ubicar. Los jueces. Ok, muy bien. Sansón está en la época de los jueces. ¿Dónde colocaríamos nosotros la época de los jueces? ¿Cuál sería la primera época acá?
la época de la creación, ¿correcto? La época de la creación sería la primera. Luego, la segunda época sería después de la creación que sigue. A ver, propongan algo, digan algo, tranquilos. ¿Qué sigue? La Torre de Babel. No, no. Digamos que El eso está diluvio, inmerso en el la creación, diluvio, porque la creación está del capítulo 1 al capítulo 11, perdón, lo que se conoce como historia primitiva o historia primigenia, está en capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11. Génesis 1 al 11, eso se llama historia primitiva, o también se llama historia primigenia, primitiva, primigenia, o también se llama prehistoria. Muy bien. y el diluvio. Sí, sería entonces de Génesis capítulo 1 al 11. Ahí está entonces la creación, ahí está la caída, ahí está Caín y Abel, ahí está los hijos de Dios que tienen sexo con las hijas de los hombres, ahí está la torre de Babel, ahí está el diluvio, etcétera, etcétera. Está todos los eventos del 1 al 11. Muy bien. Esa sería la primera época. La creación, reitero, Génesis 1 al 11 y todo ese asunto. ¿Cuál sería la segunda época? Entonces podría ser lo de desde Abraham. Genial, muy bien. Lo de Abraham, ¿cómo se llama esa época? Esa época se llama la época patriarcal. La época patriarcal. ¿Por qué? Porque la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Job, que también es un patriarca, que Job no es contemporáneo de Moisés, perdón, de David. Ahí está, la época patriarcal. Muy bien. ¿Qué otra época seguiría? Ustedes la saben, ustedes saben eso, lo saben, sino que de pronto no podemos, digamos, como organizarlo cronológicamente y de ahí la importancia de esto, organizar eso cronológicamente y ojalá que lo tengamos en la mente, que no lo tengamos en el apunte, sino en la mente. Esto yo lo tengo en la mente, ¿yo qué hago? Esto es como, yo hago como compartimentos en mi mente. Le coloco la época de la creación, la época patriarcal, la época de los jueces, así, y meto en cada época de esas los personajes y los eventos. Es mucho más fácil. Entonces, cuando alguien le habla, usted habla de algún evento de esos, inmediatamente sabe a cuál de esas épocas le pertenece y eso lo que hace es ayudarnos muchísimo en la interpretación del texto bíblico. ¿Ya? Cuando uno se ubica históricamente, que por Dios, eso tiene un terreno bastante ganado. Muy bien, después de la época patriarcal, ¿cuál puede ser la época que continúa ahí? Una época muy, muy importante, pero muy lamentable también para el pueblo de Israel. Ellos estuvieron por allá en otro país esclavizados. El exilio. Antes del exilio. Los ¿Estuvieron en jueces, Egipto? la época de los jueces, ¿Alguien dijo por ahí algo? la de los jueces. No, antes de esa. Egipto, cuando estuvieron Sí, en muy Egipto. bien, Egipto. Esclavitud en Egipto. Esclavitud en Egipto. Luego de la esclavitud en Egipto está el éxodo, ¿correcto? Y el desierto. Correcto, muy bien. Éxodo y desierto. Después del éxodo, ¿qué pasa? Después del éxodo y del desierto, el pueblo israelí en el desierto 40 años, etcétera, etcétera. Después de eso, ¿qué se da? A ver, no encuentro aquí el... Ustedes saben. Después de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ahí, ¿qué más pasó en Ah, Israel? los reyes. Antes de los reyes. Antes de los reyes. Ahí es la conquista de la tierra prometida. Sí, muy bien, la conquista de la tierra prometida, la conquista, correcto. Y después de la conquista, ahí sí viene una época que ya me han mencionado varias veces, la época de los jueces, la época de los jueces. Y luego de la época de los jueces, ahí sí está la época de lo acabaste de decir, Alexandra, la época de la monarquía.
monarquía unida, se llama eso. Y luego de la época de la monarquía unida está la monarquía ¿qué? Dividida. Luego de la época de la monarquía dividida, ahora sí está una época que ya Alexandra la mencionó por ahí. ¿Cuál será? La época del exilio en Babilonia. Y luego de la época del exilio en Babilonia está la época del post-exilio. Del post-exilio. Y luego del post-exilio ya pasaríamos a los grandes imperios. Los grandes imperios que son los imperios medo-persa, griego y romano. Y luego viene la época del Nuevo Testamento, que realmente el Nuevo Testamento es una época en la cual el tiempo es muy corto. Se cree, por ejemplo, que el Nuevo Testamento pues dura más o menos máximo 100 años, por lo menos en lo que abarca los textos escritos. 100 años. El primer texto que se coloca por escrito es Primera de Tesalonicenses, año 55 después de Cristo, y el último texto que se coloca por escrito es el Apocalipsis en el año 95. Entonces, los primeros 100 años. Ahora, algunas tendencias actuales de estudio proponen que las famosas cartas paulinas, que se le atribuyen a este autor Pablo, que se le atribuye más o menos unas 12 o 13 cartas, ya muchos han dicho que no todas le pertenecen a él y han hablado de cartas de segunda o de tercera generación. Cuando se habla de segunda o tercera generación, dicen que son discípulos de Pablo los que escribieron algunas de esas cartas y otros que son discípulos de los discípulos de Pablo. Por eso se habla de segunda y tercera generación. ¿Ya? Eso para el Nuevo Testamento. Entonces realmente el Nuevo Testamento es muy corto. Ahora, intentemos colocarle acá, intentemos colocarle fechas a estos eventos. Intentemos colocarle fechas a esos eventos. Ahora, lo complicado de colocar fechas es que usted puede tener 3 o 4 libros de historia de Israel y esos libros no se colocan de acuerdo, los 3 o 4 libros que usted lea no se colocan de acuerdo en las fechas. ¿Por qué? Porque hay fechas, hay mínimo 2 sistemas cronológicos. Un sistema temprano y un sistema tardío. A veces también otros autores no le dicen temprano y tardío, sino que le dicen fechas altas y bajas. Pero eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Personalmente, no tiene que ser su postura, pero personalmente yo voy con las fechas, digamos, un poco más tardías. ¿Por qué razón? Porque la arqueología está un poco más en consonancia con el sistema de fechas tardío, ¿ya? Aunque la verdad la diferencia entre un sistema y otro no son sino como 400 años. Bueno, que eso es mucho tiempo obviamente, pero hablando de miles y miles de años de historia, pues realmente 400 años no es que sea tampoco mucho. Aquí, para que nosotros podamos, digamos, empezar, que les recomendaría también, yo sé que no todos somos muy buenos para las fechas, pero les recomendaría que intentemos trabajar esas fechas también, digamos, de manera también que la tengamos presente, no en el cuaderno, sino en nuestra mente. Eso nos va a ayudar enormemente, enormemente a lidiar con estos problemas cronológicos que hay en el texto bíblico. Una fecha clave, y es la fecha por la cual voy a iniciar acá, es el de la monarquía unida, el de la monarquía dividida.
¿Por qué monarquía dividida? Porque acá se da una cosa que se conoce como la guerra civil en Israel. Guerra civil. Ahí es cuando se divide el reino, cuando se divide Israel en reino del norte y reino del sur. Recordarán ustedes. Ojo con esta fecha que les voy a dar acá. Mire la fecha. 931 antes de Cristo. Esa fecha nos puede ayudar muchísimo para trabajar desde el antes y después de este asunto. ¿Ya? Entonces, la fecha del 931 es clave. ¿Qué pasó en el 931? Hubo un grito de guerra en el cual el reino del norte se dividió del reino del sur. ¿Por qué se dividieron esos dos reinos? El gran gestor de esa división fue el señor Salomón. Salomón, aunque el reino se dividió en el reinado de su hijo Roboam, pero Salomón fue el más culpable de eso, por los altos impuestos que había colocado, ¿correcto? Porque todo lo que construyó lo construyó con mano de obra gratuita, esclava, porque explotó tremendamente al pueblo y la gente ya estaba muy cansada. Entonces la gente dijo, vamos a adorar a un Dios que no nos salga tan caro económicamente, ¿ya? En fin. Pero bueno, monarquía dividida. Y antes de la monarquía dividida está la monarquía unida. ¿Saben cuánto tiempo duró la monarquía unida? Duró del 1050 al 931. 1050 al 931. ¿Saben cuáles son los reyes de la monarquía unida? Ustedes lo saben. Díganme esos tres nombres. ¿Cuál es el nombre del primer rey de Israel? Saúl. Sí, muy bien. Saúl es el nombre del primer rey de Israel. Saúl gobernó más o menos del 1050 al 900, al 1010. 1010. ¿Cuál es el segundo rey de Israel? David. David, muy bien. David es el segundo rey de Israel, gobernó del 1010 al 970. ¿Y el tercero se llamó? Salomón. Salomón, muy bien. Salomón estuvo del 970 al 931. ¿Listo? Esos son los reyes de la monarquía unida. ¿Cómo vamos? ¿Ustedes saben todo eso? Yo sé que lo saben. Lo que pasa es que tenemos que organizarlo cronológicamente. Organizarlo de tal manera que podamos contar una historia que nosotros llamamos una historia sagrada. De ahí hacia atrás está la época de los jueces. ¿Cuánto tiempo duró la época de los jueces? Duró más o menos 150 años. 150 años. Entonces, le colocamos 1200 al 1050 antes de Cristo. La época de los jueces, 1200 al 1050 antes de Cristo. Ojo, porque aquí en la época de los jueces es donde está el problema para los famosos sistemas cronológicos temprano y tardío. Porque para muchas personas la época de los jueces duró 150 años nada más. Para muchas otras personas la época de los jueces duró 410 años. Eso se da porque muchas personas suman. ¿Cuántos años fue que gobernó Jefté? ¿Cuántos años fue que gobernó Gedeón? ¿Cuántos años gobernó Sansón? Y entonces suman todo eso como si los jueces hubieran gobernado uno detrás de otro, y no es así. Muchos de los jueces gobernaron simultáneamente. Ningún juez gobernó totalmente a Israel. Algunos gobernaron una tribu, dos, tres. Los que más gobernaron tribu fue Débora y Baraj. Alexandra, levantaste la mano. Sí, es que creo que hay un micrófono abierto y se escucha una conversación y no se escucha muy bien la clase. Ya, creo que es el micrófono de Marta. Por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Doris, ¿puedes por favor apagar el micrófono? No, pastor, no soy yo, lo tenía No, apagado. sí, qué pena. Gracias, perdóname.
Muy bien. Está la época de la conquista. La época de la conquista, ¿cuánto tiempo duró? La época de la conquista está más o menos del 1250 al 1200. No, ya te digo dónde salí con el libro de frente. Y lo que pasa es que ahorita le hacemos mantenimiento y para que tú tengas presente exactamente qué es lo que tienes que tener cuidado. Porque Ellos funcionan los dos bien. Doris, ¿puedes por favor apagar el micrófono? Tienes que meter bien el cortito. Luego está la época del éxodo y del desierto. Éxodo y desierto. Ah, ya usted no tiene el convertido. Ay, El éxodo y desierto está más o menos en el todavía me pasan estas cosas así. 1290 No me al pasa sino a mí esta pendejada porque yo no tengo el 1250. convertidor de esto, entonces no puedo. La época del éxodo está más o menos del 1290 al 1250. ¿Cómo vamos? Preguntas. Y la época de la esclavitud en Egipto está, ¿recuerdan ustedes cuánto se demoró el pueblo de Israel en Egipto? ¿40 años? No, esclavo de Israel en Ah, Egipto. Bueno, realmente sí, sí, esclavo sí, no, sí, sí, sí. porque Sí, sí. Israel no estuvo todo el tiempo esclavo en Egipto. Los primeros años de Israel en Egipto fueron años de gloria. Y, de hecho, incluso mucho más tiempo del que estuvieron en Egipto, esclavos estuvieron en gloria, pues estuvieron en el poder y todo ese asunto. A ver, ¿quién dice algo ahí? ¿Quién propone algo? ¿No fueron alrededor de 400 años? Sí, señora. Más o menos 430 años. Entonces, al 1290, adicionémosle por favor 430 años. ¿Cuánto da eso? Más o menos, a ver, Marta, que eres buenísima para los números. 1290 le sumamos 430 años. Serían 1600, 1720, si no estoy equivocado. 1720. Sí, 1720. Ahí está, 1720. Muy bien. Y la época patriarcal estaría más o menos entre el 1000, más o menos, ahí estaría Abraham, Isaac, Jacob, ¿correcto? Estaría más o menos como desde el 2000 al 1720. Recordemos que las fechas antes de Cristo disminuyen, ¿correcto? Disminuyen y las fechas después de Cristo aumentan, ¿correcto? Entonces, ahí está. Aquí estamos fechando de delante hacia atrás. Lo hicimos de esa manera para tomando como fecha clave este 931 de acá. ¿Listo? Y la creación está más o menos por allá desde el 5781 hasta el 2000 antes de Cristo más o menos. Ese es un panorama general de la Biblia. Ahora bajemos un momentico hasta el exilio en Babilonia. ¿Están ubicados ahí? Preguntas hasta el momento. Preguntas. En el tiempo del exilio estuvieron 586. ¿La fecha o años?
Fecha y años. Más o menos, ¿cuánto será? Yo creo que- Exilio en Babilonia está, ojo, del 606 al 538. Ese es el exilio en Babilonia. 606 al 538. ¿Listo? Y el posexilio está desde el 538 hasta la época de Cristo, hasta el año más o menos 6 o 4 antes de Cristo. En ese momento están los grandes imperios, como le comentaba, el imperio medo-persa, el griego, el romano, pero antes de esos imperios que le acabé de mencionar estaba el imperio babilónico y antes del babilónico está el imperio asirio. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que tener unas situaciones ahí. Y el Nuevo Testamento está más o menos en el año 6 o 4 antes de Cristo al año, reitero, 100 después de Cristo. Preguntas de esta primera parte de esta clase. Preguntas de esta parte. Bueno, si no hay preguntas de esto, volvamos a la segunda parte de esta clase. Porque, fíjese, la idea, reitero, es que nosotros tengamos en la mente todas estas fechas. Yo sí les recomendaría los motivo e incluso los desafío para que se aprendan esas fechas. Que no tengan que mirar sus apuntes, porque esto les va a ayudar muchísimo a la interpretación del texto bíblico. ¿Listo? Pero ahora, algo más interesante que esto es otra cosa que les voy a comentar en esta otra parte de este texto, de esta clase. Y es el concepto que nosotros tenemos de historia en la Biblia y el concepto que tiene la misma Biblia de historia. ¿Correcto? Esos son otras cosas diferentes. Yo en este primer momento de clase les dije de este arreglo cronológico que hay. Ahora, en esta segunda parte les voy a contar cuál es el concepto de historia que se maneja en el texto bíblico, que es un concepto de historia muy diferente al nuestro. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia hay dos clases de discursos. Un discurso histórico y hay un discurso teológico. El discurso histórico es un discurso racional, pero el discurso teológico es un discurso mítico. Y aquí vamos a hablar de un concepto que suena muy odioso para muchas personas, el concepto de mito. Porque nosotros tenemos una situación y es que cuando alguien se dice de algo que es mito o que es mítico, para nosotros es sinónimo de ¿qué? Para nosotros es sinónimo de mentira. ¿Correcto? Entonces, no, eso es mito. Y los psicólogos acabaron acabaron de marcar ese concepto en falsedad, porque cuando una persona es mentiroso, entonces en la psicología se le dice que es mitómano. Mitómano. Entonces, usualmente el concepto que nosotros tenemos de mito es mito igual o dos puntos, mentira. En la teología no. En la teología no es así.
Aquí vemos un aspecto y es que la historia está creada por sus escritores. Nosotros realmente no conocemos, digamos, la historia como tal. Lo que nosotros conocemos de la historia es lo que nos han enseñado, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído. ¿Y quiénes fueron los que escribieron eso? Los que escribieron la historia. Pero usualmente, ¿quiénes son los que escriben la historia? Los poderosos. Entonces, cuando una persona escribe la historia, esa persona no solamente cuenta un evento como tal, sino que lo interpreta, ¿correcto? Y en esa interpretación, si es algo que me favorece a mí, yo lo interpreto como algo correcto, como algo que debió ser. Entonces, usualmente cuando los poderosos cuentan la historia, se cuenta desde la perspectiva de los poderosos y se termina estableciendo que lo que los poderosos hicieron era lo correcto, era lo que se debería hacer. Pero el problema de eso es que los poderosos nunca legislan y nunca gobiernan para los grupos alienados, para los pobres, ¿ya? Para la masa, gobiernan es para ellos mismos, obviamente. Entonces la historia es creada por sus escritores, que en este caso son los poderosos porque son los que saben leer, los que saben escribir, los que tienen la educación, ¿correcto? Los pobres no tienen nada de eso. Entonces, ¿cómo va a escribir una historia si ni siquiera sabe escribir su nombre? Entonces, es como complicado ese aspecto. Porque lo que nosotros conocemos como historia son sencillamente percepciones del pasado. Y esas percepciones del pasado son tan variables como la cantidad de gente que escribe la historia. Si usted lee 3, 4, 5 libros de historia real, todos tienen unas versiones diferentes del asunto. Todos tienen sus sistemas cronológicos diferentes. ¿Por qué? Reitero, porque la historia son percepciones del pasado. Pero hechos como tal, no los conocemos. No sabemos exactamente. Cuando usted cuenta una historia, y por ejemplo la pareja, que eso suele pasar mucho en pareja, está ahí entonces el esposo y la esposa y les llega una visita y empiezan a contar historias y entonces él le cuenta la historia a esa pareja y la esposa solamente se queda mirando y le dice, este tipo tan mentiroso, ¿verdad? Y de pronto ella le llegó el turno de contar a ella y ella lo empieza a contar y él la mira y dice, wow, eso no pasó así. Pero desde la perspectiva de ella sí pasó así. Esa es la lectura que ella le está dando. Esa es la lectura que él le está dando a la historia, ¿correcto? Y por lo tanto, esa historia termina siendo algo demasiado variado. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Que hasta hace muy poco tiempo, el Antiguo Testamento, sobre todo el Antiguo Testamento, pero eso también después se dio en el Nuevo, gozaba en los estudios bíblico-teológicos, gozaba muchísimo de una saludable fuente histórica, de una fuente histórica fiable. Es decir, ¿qué es lo que hacen los libros de historia? Hacen lo que hicimos nosotros hoy. Toman esos datos, los personajes y los eventos y los colocan uno detrás de otro, y así se construye la historia. Y reitero, todos los libros de historia de Israel y los libros de historia secular también hacen eso, ¿correcto? Pero ¿cuál es el asunto? Que esa virtud y esa autoridad de la que gozaba la Biblia como una fuente histórica dejó de ser tan virtuoso y tan seguro. ¿Por qué razón? Porque durante muchísimo tiempo la historia, los personajes y los eventos de la Biblia se creyeron, se explicaron, se asumieron de la manera tal cual está escrita en el libro de la Biblia, en el texto bíblico, y pare de contar. ¿Por qué se da eso? Porque la Biblia es palabra de Dios, porque la Biblia es inerrante e infalible, porque la Biblia no se puede cambiar, porque hay del que le quite o le adicione una coma o una tilde al texto bíblico, ¿correcto? Porque es palabra de Dios y entonces eso no se puede dudar.
No se puede dudar de su autoricidad, de su autenticidad, no se puede decir aquí hay un error, aquí hay una deficiencia, aquí hay esto. Y eso se enseñó durante toda la época patrística, durante la Edad Media, durante el Renacimiento, durante la Reforma. Por allá es más o menos precisamente hace unos 200, 300 años atrás que se dijo, espere, coloquemos estos personajes y estos eventos en el plano histórico-factual. Comparémoslo con otras áreas del conocimiento, comparémoslo con la arqueología, comparémoslo con otras historias y con otras fuentes extrabíblicas. Y ahí la Biblia no pasó la prueba. Al ser comparada con otras fuentes. Entonces, el que deseaba escribir una historia del antiguo Israel e incluso de otras culturas adyacentes o subyacentes a Israel, sencillamente le echaba mano al texto bíblico, a los personajes uno detrás de otro, y listo, tenemos historia en Israel. ¿Ya? Pero resulta que el asunto no es tan sencillo. Claro, el cristianismo no tenía problemas en afirmar lo que el Antiguo Testamento decía era cierto, y así lo aceptaba, y para de contar, eso es una cuestión de fe. Allá está escrito así y así lo dice, y entonces estamos muy, reitero, muy encerrados en que ni una jota ni una tilde pasará y todo ese asunto. El problema de eso está en que cuando ese estudio de la Biblia se coloca en consonancia con otras áreas seculares de la historia de Israel, de la historia de Egipto, de la historia de esas otras culturas, pero sobre todo Israel, reitero, no pasa la prueba. No pasa la prueba. Era un problema y es un problema de racionalización de los dos discursos. ¿Cuáles dos discursos? El discurso histórico y el discurso teológico. En cada pericopa de la Biblia hay un discurso, así como les he venido diciendo que había un discurso geográfico, cultural, ahora tengo que decirle, hay un discurso también histórico, teológico e histórico. ¿Ya? Y nosotros tenemos que tener esa capacidad que no es tan fácil de adquirir, para cuando estemos interpretando un texto bíblico decir, aquí termina lo histórico y aquí empieza lo teológico. Ahora, el asunto es que el discurso teológico es un discurso mítico. Es un discurso mítico. ¿Por qué? Porque es que, ¿de qué otra manera se puede lidiar con la teología? ¿De qué otra manera se puede lidiar con la teología? ¿De qué otra manera usted puede lidiar con un Dios encarnado? Con un Dios que vive de la manera en que vivió aquí en la tierra y muere en su muerte, salva al mundo de sus pecados. O sea, eso en qué ciencia o en qué área del conocimiento se puede comprobar o demostrar. Eso se hace en la fe, en la fe. Entonces, ¿cómo se racionalizan esos dos discursos? Pero no solamente eso, aquí yo estoy hablando del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es mucho más antiguo, mucho más amplio y mucho más complejo de lidiar, ¿correcto? Historias, por ejemplo, de algunas que mencionaron ustedes, del diluvio, de la Torre de Babel, de Caín matando a Abel, de la creación. ¿Qué tanto de eso es real desde la perspectiva de lo factual como tal? Es decir, de los textos y los episodios que nosotros tenemos en el texto bíblico, ¿qué tanto de eso tuvo lugar exactamente tal cual como está contado en el texto bíblico? Eso no es tan sencillo. Porque ha habido un intento de conjugar ciencia y religión en una misma y única concepción. Ojo, sin que ninguna de las dos partes sufriera pérdidas conceptuales o que se fuera en detrimento de una o de la otra. Pero no es sencillo. No es sencillo porque cuando la Biblia dice ABC, la arqueología y otras áreas del conocimiento dicen X, Y, Z. ¿Ya? Es decir, no se ponen de acuerdo. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, hay una guerra ahí en la cual se dice, no, es que eso
no interesan lo que diga la arqueología. Pero hay otros, por otro lado, que están muy interesados en decir, ojo, la NASA dijo que, y la NASA dijo que, y eso significa entonces que la Biblia sí tiene razón. Entonces, cuando la NASA dice que faltaban unos días y que esos días son los 15 grados de la sombra que se devolvió cuando Dios le hizo la promesa a Ezequías, creo que fue, y cuando Dios le dijo, cuando Josué le dijo a la luna, al sol que se detuviera, entonces ahí está, claro. Ese es el tiempo que hace falta en la historia de la humanidad. Eso es mentira. Eso es carreta. Empezando porque cuando Josué le dice al sol que se detenga y a la luna que también se detenga. O sea, eso desde la ciencia es equivocado. Porque lo que hace que se detenga el tiempo, o por lo menos el sol, que era lo que él necesitaba, que hubiese luz para acabar totalmente a sus enemigos. Lo que da el día y la noche no es el sol, es el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces el sol se pudo haber detenido, pero aunque se hubiera detenido el sol, reitero, la noche habría seguido avanzando. Ahora, por otro lado, también es muy complicado de que se dijera, bueno, sí, ya sabemos que lo que no se detuvo fue el sol, sino la Tierra, que es la que gira. Muy bonito eso. ¿Qué pasaría si la Tierra donde nosotros estamos en este momento se detuviera? Habría terremotos, maremotos, nosotros saldríamos disparados a la atmósfera, porque la Tierra está girando a una velocidad impresionante. Lo que pasa es que nosotros no sentimos esa velocidad, así como cuando ustedes van en un carro, usted como se está moviendo al mismo ritmo del carro, entonces no siente la velocidad. Eso pasa también en la Tierra. Entonces, ¿cómo lidiar con esos intentos de conjugar, de sincronizar, de fusionar, de conciliar la ciencia con la teología? Y en este caso, una ciencia como la historia. Y resulta que a partir de fines del siglo XX, durante del siglo XIX y el siglo XX, se intentó racionalizar la narrativa del Antiguo Testamento. Aquí hay otra palabrita, veterotestamentaria. Veterotestamentaria. Vetero significa antiguo, testamentaria, testamento, Antiguo Testamento. Algunas otras veces yo le voy a decir paleotestamentario. Son diferentes maneras de llamar al Antiguo Testamento. Paleo es antiguo, Antiguo Testamento, así como también se dice muchas veces neotestamentario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se trató de despojar la narrativa bíblica de todos los elementos fantásticos. Eso se conoce como la famosa desmitificación del texto bíblico. Y se le intentó dar una explicación lógica y racional a esos eventos del texto bíblico. En los personajes de la Biblia se historizaron, es decir, se historizaron en el sentido de que se colocaron en contexto con otros episodios, con otros hechos, con otras pruebas y todo ese asunto. Pero aunque se intentó colocarlos en determinados contextos de acuerdo con los conocimientos que se poseían por ese entonces, de arqueología, de las pruebas de pronto de la edad de los metales, de las maderas, etcétera, etcétera. De todo el cercano oriente, reitero, las cosas no cuadraban. Presente. Preguntas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? A nosotros nos dicen algo de todos esos eventos y de si concuerdan con la arqueología y con otras historias seculares y todo ese asunto. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Yo creo eso por fe. Eso como es cuestión de fe. Eso como realmente es para el que crea, para el que no, pues lamentable. Para nosotros es un argumento de fe. Pero el problema es que no somos solamente nosotros. Hay gente que, aunque yo no me haga las preguntas respecto a la Biblia, hay gente que se hace esas preguntas. Hay gente que, aunque para mí la Biblia es infalible o inerrante, para ellos la Biblia es
cuento chino que nos quieren meter. ¿Correcto? Entonces yo tengo que decidir si definitivamente me quedo diciendo eso es un argumento de fe porque para mí es suficiente decir es un argumento de fe, o si me lanzo e intento buscar unas explicaciones a todos esos asuntos. Eso, reitero, es una decisión que toma usted. Pero, ¿qué es eso del discurso mítico? El mito o el discurso mítico que está en el texto bíblico no debe ser visto como algo necesariamente falso en la teología, sino que el mito es una verdad contada de manera extraordinaria. El mito es una verdad que se escapa de nuestras coordenadas lógicas occidentales. Ojo con eso, occidentales. ¿Qué pasa con eso? Nosotros sabemos que el mundo está dividido en Oriente y en Occidente, ¿correcto? Entonces aquí en Occidente estamos desde Europa para acá, ¿correcto? Todos los países europeos, y estamos en América, Norteamérica, Sudamérica, Canadá, etcétera, etcétera. Ahí está Francia, Holanda, Alemania, etcétera. Eso somos Occidente. Ahora, obviamente, aunque, por ejemplo, nosotros y hoy muchos países del tercer mundo, aunque están en Occidente, aunque estamos en Occidente, no tenemos las cualidades que tiene allá Alexandra, que tiene allá Lewis, que tienen allá los que están en Europa en este momento. Pero estamos en Occidente también. Pero la Tierra está dividida entonces en dos hemisferios, Occidente y Oriente. Para los orientales no son importantes nuestras categorías racionales para sancionar un evento como cierto o como falso. Para nosotros, ¿qué es importante? Según el concepto ciceroniano de historia, para nosotros es importante las fechas, los personajes, el evento como tal. ¿Qué fuentes escritas o qué fuentes orales hay? ¿Qué otros eventos hay alrededor de eso que apoyan o que desmienten eso de lo que se está hablando? Y las fechas, tenemos que colocarle fecha a eso porque tenemos que marcar, etcétera, etcétera. Pero ¿quién dijo que para los orientales eso era importante? A los orientales no les importa si un evento, como los eventos de la Biblia, fue o tuvo lugar tal cual lo cuenta el texto bíblico. No les interesa. Entonces, la Biblia fue escrita en un hemisferio oriental, mientras que yo estoy en un hemisferio occidental. Fue escrita con un concepto de mito, mientras que para mí el concepto es historia. ¿Correcto? Fue escrita en una historia muy, muy antigua, mientras que yo estoy en el siglo XXI. Y me atrevo a ir a la Biblia y a leerla con mi propia cosmovisión, a leerla con mis propios lentes, a leerla con mi propia idiosincrasia, con mi propia experiencia y con los conceptos que hemos construido aquí en un hemisferio occidental donde no se escribió el texto bíblico. En una época en la cual el texto bíblico ya lleva más de 3000 años casi escrito el Antiguo Testamento y 2000 años el Nuevo Testamento. ¿Cómo le parece todo eso? Entonces, hay que tener un esfuerzo muy grande para poder entender. El discurso mítico de la Biblia se rige por las normas propias del discurso mítico, que no son las del discurso histórico. Son dos discursos diferentes. Esas normas que permiten que un evento del pasado que se evoca, que se recuerda, no tenga la necesidad de pruebas empíricas o científicas o argumentaciones lógicas que sancionen como real y verdadero ese evento. La historia, solamente para mencionar un evento, la historia de Caín y Abel, ¿sucedió exactamente como está escrito en el texto bíblico? Muy seguramente no.
Muy seguramente no. ¿Y por qué no? Sencillo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, uno era agricultor y el otro pastor, ¿correcto? Pero la agricultura, en la época en que vivieron Caín y Abel, no existía agricultura. La agricultura era la tecnología de ese momento. Pero en la época de Caín y Abel no existía la agricultura. Eran gente nómada, transhumante. ¿Qué significa Caín? Caín significa uno que trabaja el hierro. Caín significa lanza, un instrumento para matar. Pero ¿sabe cuándo se empezó a utilizar el hierro, según la arqueología? En el 1300 antes de Cristo. ¿Se acuerda que le hablé al inicio del tiempo interno y el tiempo externo? El tiempo interno de Caín y Abel está por allá en el 5700 más o menos, el tiempo interno. Pero el tiempo en el que se coloca por escrito ese texto es mucho tiempo después. Más o menos por allá, reitero, en el año 1000 antes de Cristo. Entonces, cuando se coloca por escrito, no solamente se coloca por escrito un evento, sino que ese evento se interpreta. Toda la Biblia fue escrita para tratar de dar solución a problemas, ya sea económicos, políticos, éticos, morales, espirituales, en fin, en diferentes áreas de la comunidad para la cual se escribió ese pasaje. Y no son solamente, reitero, hechos que tuvieron lugar, sino que son hechos comentados. Comentados. ¿Qué es eso de hechos comentados? Una cosa muy diferente es cuando yo digo que Saúl fue el primer rey de Israel, que gobernó más o menos entre el 1050 al 1010 antes de Cristo. Pero otra cosa muy diferente es cuando yo digo, Saúl fue el primer rey de Israel, vivió y gobernó entre el 1050 y el 1010 antes de Cristo, y cometió muchísimos errores en su reinado, errores tales como A, B, C, D. Ahí ya estoy comentando la historia. Y la estoy comentando ¿para qué o por qué? ¿Cuál es mi objetivo al comentarla? Mi objetivo es que la gente que me va a leer o que me va a escuchar, al entender, al saber esa historia de Saúl, entiendan que él cometió estos errores y que los cometió por ABC situaciones y que las consecuencias de ese error fueron estas y estas. Y por lo tanto, yo necesito sacar lecciones, yo les he dicho otra palabrita, histosóficas. ¿Qué es eso de lecciones histosóficas? Lecciones de vida para mí. ¿Qué es lo que importa del texto bíblico? No tenemos que tener ningún problema si es que la historia de David y Goliat sucedió tal cual. ¿Realmente David mató a Goliat? Habría que preguntarnos, porque un texto en la Biblia dice que no fue David, sino el Jonán. Hay otro nombre ahí. Realmente lo de la serpiente sí sucedió tal cual así. Una serpiente que habla y que se comunica y entonces, y que de pronto tenía alas o patas, y el ser humano que puede dialogar con los animales tuvo lugar tal cual como se cuenta el texto bíblico. Muy seguramente no. ¿Por qué? Porque cuando se coloca por escrito esos textos no está contando de eventos que tuvieron lugar exactamente como están ahí, pero lo que sí se pretende es darnos lecciones histosóficas o historiosóficas, lecciones de vida para mí. La Biblia y la validez de los relatos bíblicos es en las lecciones de vida que yo saco para mí. Eso es lo que la valida. No es si el evento tuvo lugar o no allá. Y ahí de pronto alguien estará entrando en crisis diciendo, pero usted ¿por qué me dice eso? Y ahora yo ¿cómo hago si a mí me han enseñado que como ni una jota ni una tilde pasará y el que le quita o le cambie, entonces su vida será cortada del libro de la vida, su nombre será cortado del libro de la vida o las plagas de Egipto le serán adicionales? No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Realmente no hay inconveniente en que las historias de la Biblia no hayan tenido lugar tal cual están escritas en el texto bíblico.
Y si a usted se le forma una crisis fuerte de eso, es porque usted tiene su confianza en el historiador de la Biblia, más no en el mensaje de la Biblia, que son dos cosas diferentes. Mi confianza tiene que estar puesta en el mensaje de la Biblia, en las lecciones filosóficas que yo saco para mí hoy. De pronto alguien va a decir, este tipo lo que está diciendo es pura mentira, y yo le voy a demostrar que los eventos de la Biblia sí son tal cual están ahí y así tuvieron lugar. Y se lanza, hace teología, estudia la maestría, estudia un doctorado, y entonces dice, vea, le demuestro aquí desde la geografía, desde la historia, desde la cultura, desde la lingüística, desde los métodos exegéticos, que ese pasaje sí es cierto, tal cual está ahí. Y yo le diré, espectacular, genial. Y le preguntaré acto seguido, ¿y cuáles son las lecciones de vida que saca de ese pasaje? Y si esa persona me dice lecciones de vida, no, a mí no me importaba eso, a mí me importaba era demostrarle a usted que ese evento sí fue y tuvo lugar tal cual está escrito en el texto bíblico. Tengo que decirle, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Porque lo que vale del texto bíblico es, reitero, que yo estoy teniendo un problema álgido en mi vida y qué dirección me deja ese texto a mí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Que Dios se pronunció respecto a ese tema. ¿Cómo se pronunció? ¿Positiva o negativamente? ¿Avaló lo que se estaba haciendo o lo condenó? Y ahí ya entonces yo tengo un direccionamiento para trabajar esa parte. Usualmente cuando hablo de esto, la gente de pronto se le hace un poco complejo esta parte. Y entonces dicen, o sea que ya no podemos seguir confiando en el texto bíblico. Venga, o sea que el diluvio entonces sí fue universal o fue local. Venga, y entonces la Torre de Babel entonces sí existió. O sea, tendríamos que empezar a trabajar capítulo por capítulo y hacerle el análisis exegético a cada uno de ellos. Pero, por otro lado, voy un poco más allá. ¿Recuerdan ustedes? Si de pronto usted dice, no, pero es que ¿cómo voy a creer en un evento si usted me está diciendo que eso no sucedió así? ¿Cómo voy a creerlo entonces y cómo voy a colocarlo como base, como fundamento para mi vida? Y es que, ¿cómo voy a poder creer ahora si usted me dice que de pronto el Moisés del cual habla la Biblia, tal cual lo cuenta la Biblia, no existió? Voy a ir un poco más allá. La historia, la figura más importante de la historia de la humanidad. ¿Quién es la figura más importante de la historia de la humanidad? Jesucristo. ¿La historia corrobora la existencia de Jesucristo? No, no. Se lanzaron, Rudolf Bultmann, un teólogo, que el de la desmitologización del texto bíblico, dice, si Jesucristo, el Jesucristo de los evangelios existió, la historia tendrá que rastrearlo. Y se lanzó en la búsqueda del Jesús histórico. ¿Cuál fue la conclusión de eso? El Jesús, tal cual lo cuentan los evangelios, no está registrado en la historia. Si la figura más importante de toda la humanidad y de toda la historia de la humanidad, Jesucristo, el Dios encarnado, no está rastreado en la Biblia, ¿qué vamos a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Qué vamos a hablar de Sansón, de Jefté, de Gedeón, de Job? Mucho menos vamos a poder lograr. Y entonces, reitero, usted dirá, a ver, pero entonces usted me está diciendo que coloque mi confianza en algo que no sabemos si es real o no, y qué tanto es real y qué tanto es ficticio, qué tanto es mítico. Yo le digo, no se preocupe. No se preocupe porque finalmente ustedes recuerdan Jesucristo cómo era que enseñaba. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Jesucristo enseñaba por qué? Parábolas. 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 ¿Y qué es una parábola? Una parábola no es un evento real. O sea que cuando Jesucristo cuenta la parábola del sembrador, la parábola del buen samaritano, la parábola del reino de los cielos es semejante a... Nada de eso era cierto. Nada de eso había existido.
Cuando Jesucristo cuenta la historia del buen samaritano, no es que él esté escondido allá detrás del muro diciendo, "Uy, pero mire cómo lo patean". No, pero ¿por qué tienen que hacer eso? Hola, no, ya le quitaron sus pertenencias, ¿cómo lo van a herir? Hola, no. No, él no presenció eso nunca. La historia del buen samaritano no tuvo lugar nunca. Pero ojo con lo que le voy a decir ahora. La historia del buen samaritano tiene lugar todos los días. Porque todos los días atracan a una persona, todos los días la hieren y la dejan casi medio muerto. Y se espera que todos los días haya una persona que se eche al hombro esa carga y que cuide a esa persona hasta que sea sanado y pueda volver a su vida normal. ¿Job existió tal cual está en el texto bíblico? Posiblemente no. Job nunca existió, dicen algunos autores. El Job tal cual lo cuenta en la Biblia. Pero Job existe todos los días. Porque todos los días al hombre bueno, justo y recto le va mal. Y uno dice, ¿y por qué este hombre siendo tan bueno o esta mujer siendo tan buena le va tan mal? Entonces, aunque esos personajes y esos eventos no hayan existido nunca, tal cual están en el texto bíblico, sí existen todos los días. Reitero, cada caso con su particularidad, con su especificidad. Entonces, si usted va a decir, no, ahora con lo que usted me está diciendo de la Biblia es de que la no posibilidad de que sean eventos históricos tal cual, nuestro concepto ciceroniano de historia, entonces, ¿cómo voy a creer en eso? Pues tampoco puede creer en ninguna de las enseñanzas de Cristo porque todas son a partir de eventos ficticios. Y sin embargo, nosotros tenemos esas grandes enseñanzas como las grandes lecciones de vida a las cuales nosotros debemos acceder, a las cuales nosotros tenemos que imitar. ¿Ubicados en lo que les estoy diciendo? Entonces, nuestro discurso histórico está articulado por nuestra concepción moderna y occidental de realidad. Es decir, que algo es históricamente verdadero, que se puede demostrar con argumentaciones lógicas, con ejemplos posibles, con hechos. Al escritor de la Biblia no le interesa nada de eso. Por otro lado, recordemos siempre que la literatura del Antiguo Testamento, por ejemplo, y la historia del Nuevo Testamento tiene un contexto histórico que es la antigüedad oriental. Nosotros estamos en la posmodernidad occidental. Y por otro lado, que los grupos que escribieron de la Biblia eran grupos religiosos que editaron las tradiciones, las editaron. Es decir, tomaron de esas historias lo que necesitaban para dar una lección de vida para las personas que los leyeran o que los escucharan. Entonces hay un problema, reitero, tenemos un problema porque los ricos están explotando a los pobres. Entonces se le echa de mano a la historia, a un evento, a un mito que se tiene, que se conoce, y ese mito se comenta para que la persona que escuche o lea saque lecciones de lo que debe mejorar en su vida, de lo que debe cambiar en su vida. ¿Ya? Hay que entender que la concepción de ellos, de los orientales antiguos, es muy diferente a nuestra concepción lógica, racional y de hechos, de causas. Es muy diferente. ¿Ya? Son dos concepciones totalmente diferentes, ¿correcto? Y que no son reconciliables si, reitero, se quiere demostrar desde la perspectiva histórica occidental que los textos de la Biblia corresponden a hechos históricos. Reitero, desde la perspectiva que nosotros tenemos acá de historia. Entonces, para nosotros lo verdadero tiene que someterse aquí en Occidente a las pruebas de la lógica, de la razón, para que se demuestre su no falsedad. Entonces, si algo que sucedió en el pasado es verdadero,
no porque es meramente posible o probable que haya sucedido, sino porque disponemos de pruebas que en realidad sucedió. Pero eso es para nosotros, no para la gente de la Biblia. La mentalidad oriental no necesitaba pruebas racionales para decretar si un evento era verdadero o no del pasado de ellos. No les interesaba. ¿Qué es lo que le da validez a esos eventos que se mencionan en el texto bíblico? La evocación que se hace de esos eventos. Cada vez que se vuelve a contar ese evento y que se cuenta como, ojo, esta otra palabrita, arquetipo. Un arquetipo es un primer evento que tiene lugar y que se constituye en prototipo, en ejemplo, en paradigma, modelo, para actuar a partir de ahí. Entonces, en Caín y Abel hay una historia que no corresponde, reitero, a el concepto de historia de nosotros aquí en Occidente, porque Caín y Abel no vivieron en la época de la agricultura, no vivieron en la época en que se trabajaba el hierro, ¿correcto? Pero sí hay unas lecciones de vida. ¿Cuáles? Cuidado con levantar su mano contra su hermano y matarlo. ¿Por qué? Dios ya se pronunció y dijo que eso estaba mal. Y mire las consecuencias de Caín en ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese evento sea tan importante? Cada vez que alguien mata a su hermano, cada vez que alguien lo mata, y como matar en la Biblia no es solamente quitarle la vida, ¿correcto? Sino que hay muchas formas de matar. Puede ser matar intelectualmente, matar laboralmente, matar emocionalmente, qué sé yo. Cada vez que alguien mata a su hermano, ahí está ese texto que le recuerda el primer fratricidio en la historia y qué fue lo que dijo Dios y cuáles fueron las consecuencias para Caín y cuáles fueron las consecuencias para Abel. Eso es lo que hace de un evento en la Biblia algo tan importante, que es tan antiguo, pero tan moderno, porque se trata de principios perennes. Eso es lo importante de la Biblia, los principios que son principios perennes y como perennes aplicables a cualquier ser humano en cualquier época de la historia, en cualquier grupo étnico, en cualquier parte del mundo. Entonces, la historicidad de esos hechos que se evocaban en el texto bíblico no importaba. Importaba muchísimo menos que los mismos hechos. ¿Qué es lo que importa? Que la tradición los vuelva a recordar y que la tradición los sancione como verdaderos. Para de contar. Igual que cada mañana, cada domingo en la mañana, cuando el pastor dice, hoy les voy a hablar de la parábola del buen samaritano. Si yo entiendo este concepto y si yo le voy a reclamar al Antiguo Testamento porque esos eventos no son reales, entonces también tengo que decir, perdón, pastor, usted nos va a hablar y nos va a enseñar hoy y nos va a decir de cosas que debemos hacer a partir de un evento que nunca existió. Y yo como pastor tengo que decirle, sí, señor, así es. Pero es que es una historia que aunque no existió, nos tiene y nos da muchísimas lecciones de vida para nosotros. Y esas lecciones de vida son los que le dan la validez a esa historia. ¿Por qué? Porque es un evento sagrado. Porque es sagrado. Porque es el valor de la vida. Es la dignidad del otro. Es mi principio de ayuda para el otro. Porque me exige, me coloca una puntuación, unos derroteros éticos, morales, espirituales, económicos, ideales, para que yo vaya en pos de ellos. Eso es lo que hace de ese evento algo muy valioso. Que evoca un arquetipo. Un evento primero que se erige como el modelo para que todos los demás, si queremos actuar bien, hagamos lo que hizo esa persona o no hagamos lo que hizo esa otra persona. ¿Ya? Entonces, por otro lado, también es algo muy importante porque la relación entre Dios y el hombre, es decir, en esos eventos Dios se pronuncia y dice, esto lo avalo, esto lo condeno, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Preguntas. Sí, una pregunta.
Por ejemplo, con ese texto en 2 Timoteo 3:16, ¿qué es lo que se quiso decir cuando dice que toda la Biblia fue inspirada por Dios, útil para redarguir y todo eso que dice ahí? La primera pregunta que tengo ahí. Sí, ahí está precisamente ese asunto. Lo que les comentaba anteriormente, no interesa tanto que usted se lance y diga voy a demostrarle a este tipo que está equivocado y que cada episodio de la Biblia sí es real tal cual está escrito ahí. Pero si usted demuestra eso, es un camino que se puede hacer, que se puede emprender. Y es un camino que lo han emprendido. No han llegado a buenas conclusiones. Pero si hay alguna persona que diga, ah, pero eso era antes, pero yo sí voy a emprender ese camino y voy a demostrar que sí es así. Pero reitero, si no saca lecciones de vida para eso, a partir de eso, para su vida en este momento, perdió el tiempo. No cumplió con el objetivo del texto bíblico. Cuando se habla entonces de que toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere al mensaje de la Biblia, al mensaje de la Biblia. Pero perdón, es que también el texto dice que ni una jota ni una tilde, ni siquiera está hablando de palabras, está hablando de letras. Hay letras en el hebreo y en el griego que cambian el sentido de una palabra, solamente por una letra, sobre todo en el hebreo, cuando se pueden confundir varias letras. Sí, eso está bien. Pero el asunto no es tanto estar pegado a la minucia como tal, sino que si la Biblia a mí me dice, perdón, es que matar es malo, y el otro dice, no, pero a ver, depende, ¿no? Porque, pues, ¿qué culpa estuve con mi novio y quedé embarazada y yo no quiero, necesito votar a ese muchachito porque eso, a ver, es que yo también tengo, ¿dónde está el feminismo? ¿Dónde están los derechos sobre mi cuerpo? ¿Dónde está, etcétera, etcétera? Sí. ¿Dónde está la escritura inspirada ahí? ¿Dónde está el mensaje inspirado ahí? Matar es malo. Colóquele toda la argumentación que quiera, pero matar es malo. ¿Sí me hago entender? Es el mensaje del texto bíblico como tal. Ese es el que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda, bueno, analizando por lo que he estado hablando, es que muchas veces de pronto se ha como cambiado, ¿no? Porque a veces se lee la Biblia como que si fuera un mito, pero no se sacan las lecciones de vida, ¿no? Se han como invertido a veces las cosas, bueno, analizando, ¿no? Sí, y lo que tocas, lo que planteas es muy cierto y ya hay que tener mucho cuidado. Esto porque entonces podemos decirnos, ah, no, ya con lo que me dice este señor, ahora sí, quememos entonces la Biblia. ¿Para qué voy a seguir creyendo en eso? Finalmente es un mito, finalmente lo que les decía en clases anteriores es sencillamente una falsa copia, algo muy mediocre comparado con lo que tenían en otras culturas, porque efectivamente Job estaba ya en otras culturas. El diluvio también, la creación estaba en otras culturas antes que en el texto bíblico. Entonces, no, sí, pero por una parte no podemos decir, no, eso simplemente es un libro como muy, muy corriente y muy común como otros, o por el otro lado el literalismo. Yo creo que el asunto es el equilibrio, el equilibrio. Y ese equilibrio está mediado por algo muy importante. ¿Realmente quiero hacer la voluntad del Señor? ¿Estoy teniendo una relación con el Señor de tal manera que me dejo interpelar por el texto bíblico? Por eso Karl Barth decía que la Biblia llega a ser la palabra de Dios. Él decía, llega a ser la palabra de Dios cuando yo me dejo interpelar por el texto bíblico. Cuando me dejo cuestionar y digo, definitivamente tengo que cambiar en esto y en esto y en esto. Entonces, eso es bastante complejo. ¿Me hago entender? Entonces, a partir del pensamiento grecorromano, con Anselmo, con Santo Tomás, con René Descartes, se ha tratado de conjugar fe y ciencia. Es decir, conjugar la historicidad del texto bíblico, que es una historia totalmente diferente a la mía, con la historicidad de aquí de Occidente. Y eso no ha tenido resultados satisfactorios, ni los tendrán, ni los tendrán. ¿Por qué razón? Porque sencillamente se está utilizando la Biblia para algo para lo cual no fue hecha. ¿A qué me refiero? A que no fue hecha para tratar de satisfacer las necesidades del concepto histórico de aquí de Occidente. Y sin embargo nosotros estamos intentando meterla ahí en ese molde. Tiene que caber, a las malas tiene que caber. No, no porque ese no es el objetivo inicial.
La Biblia no es un libro de historia, aunque utiliza algunos eventos históricos para dar a conocer su mensaje. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano dice que él venía ¿de dónde? Que venía de Jerusalén. Y Jerusalén existe, ¿ya? Que venía del templo de adorar. Y el templo existía y la adoración existía. Entonces, fíjense que tiene varios elementos que son ciertos, pero esos elementos colocados en una sola historia y contando una historia, ya no todos son realidad en ese contexto. Así como, por ejemplo, lo que les colocaba de Caín y Abel. La agricultura empezó a existir en cierta época. La explotación y el trabajo del hierro empezó a existir en cierta época. Y el que el ser humano mató a su hermano, hubo un primer fratricidio en la historia. Pero cuando esos tres elementos de diferentes épocas, de diferentes grupos étnicos, de diferentes momentos de la tecnología se colocan en una sola historia, ahí tengo que decir, la historia tal cual está, no tuvo lugar. Aunque sí tiene varios elementos, reitero, que son ciertos. ¿Me explico cómo es el asunto ahí? Entonces, si se pretende hacer eso, una de las dos partes va a salir quebrada, que por lo general es la religión, por lo general es la Biblia, la teología, ¿ya? Entonces, eso es lo complicado. Ahora, demostrar ese carácter ahistórico, es decir, no histórico de las imágenes bíblicas, no quita valor ni sustancia a lo que nosotros podemos aprender de ellas. La función de esas imágenes en su contexto antiguo era de iluminar, de traer conocimiento, de reflexionar sobre problemas teológicos, filosóficos, éticos, morales, económicos. Reitero, de finalmente decir esto está bien o esto está mal. Esto no se puede hacer o sí se puede hacer. La función de esas narrativas de la Biblia no era ni es la de recrear acontecimientos del pasado tal cual como sucedieron. No es. Esa es una pretensión de nosotros aquí en Occidente, no de los escritores de la Biblia. Esto de tratar de hablar de la Biblia como un libro histórico es un capricho de las ciencias positivas del siglo XIX. No es un problema de los escritores bíblicos, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ese no es mi problema. O sea, si usted quiere demostrar que la Biblia y los eventos de la historia son hechos reales tal cual como creemos aquí en Occidente, es un problema suyo, no es el mío. Para nosotros como teólogos o como laicos no necesitamos hacer nuestros esos problemas. ¿Por qué? Porque la historicidad de las imágenes de la Biblia no es tan importante frente al mensaje que éstas transmiten. ¿Cómo vamos? Entonces, en el Antiguo Testamento no hay historia desde nuestra perspectiva tradicional de historia. No la hay. No la busque. No la busque porque no lo hay. ¿Ya? Sencillamente presenta la imagen que tenía de ellos mismos y de su pasado las comunidades en las cuales escribió el texto del texto bíblico. Nada más. Nada más. Si nosotros queremos hablar del Antiguo Testamento, por ejemplo, y del Nuevo Testamento, como fuentes históricas, no podemos por dos sencillas razones metodológicas. Primero, porque los textos bíblicos no son contemporáneos a los hechos que describen y evocan, ¿ya? Es decir, entonces no son testigos ni siquiera parciales, porque supuestamente tendrían que ser un testigo ocular para poder contar una historia, y no son testigos oculares. Y en segundo lugar, porque el antiguo escriba que evoca ese pasado no lo hace con intereses de historiador, no lo hace con interés de contar lo que sucedió, sino con el interés de solucionar un problema que se le está presentando en su momento. Entonces, él cuenta una historia. Es que la manera más creativa, más eficaz, más eficiente de darle una lección a alguien es cuéntele una historia. Por eso es que Jesucristo utilizó ese método pedagógico, contar historias.
porque eso se da para una cantidad de interpretaciones bien interesante y de aplicaciones bien interesante. Muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta como esa parte. ¿Ya? Ahora, los argumentos de la Biblia, existe, la verdad, una ventaja teológica en tratar de comprender las narrativas bíblicas del modo en que los orientales la comprendían. ¿Cómo? Como asuntos de fe. Una fe que se puede rechazar o aceptar. Eso ya depende de la gente. Si usted verá si cree y acepta el mensaje bíblico o no. Pero, aunque se puede aceptar o rechazar, no se puede poner a prueba desde lo histórico, porque no es ese el objetivo. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa perspectiva. ¿Preguntas? Para terminar, les dejo esta frase de Thomas Thompson. Dice, una teología sin mitología es como un judaísmo sin Torá, como un cristianismo sin resurrección, como una tradición sin sustancia. Es esa sustancia la que precisamente legitima la teología como verdadera y no la historia o no la historicidad de su contenido. Entonces, yo hace rato me quité ese problemita. Y ese problema me lo quito. No, claro, usted toma el aspecto de manera facilista porque como usted sabe que usted no puede comprobar eso, no puedo comprobarlo, ni me interesa comprobarlo, ni me voy a desgastar intentando comprobarlo, porque no me interesa. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Las lecciones de vida que puedo sacar de esos eventos. Eso es lo importante. El mito es muy importante. El mito en la actualidad está más presente el mito en nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Lo que pasa es que nosotros no tenemos en cuenta. Pero le dejaría de tarea si usted quiere investigar, por ejemplo, mitos urbanos. ¿Qué mitos se están trabajando en la actualidad? Y nos vamos a dar cuenta que realmente el mito es mucho más importante de lo que nosotros creemos y está más presente en nuestra vida de lo que nosotros creemos. Bueno, muchachos, preguntas, aportes, comentarios. Por favor, no se quede con dudas. Si no me las quiere hacer acá, hágalas por el WhatsApp, hágalas al interno, como sea. Yo aquí en estas clases, usted sabe, boto mucha información, digo muchas cosas. Sí. Pero eso hay que lidiar, desmenuzar, seguir investigando. Sí. Si de pronto se le queda a usted o le surgen algunas inquietudes, no se quede con ellas. Por favor, coméntelas para poder contribuir a la solución de esos asuntos. Cuando yo entendí todo esto, se me quitó un peso muy enorme de encima. Muy enorme. Se me quitó un peso porque yo era preocupado, porque la NASA diga que sí, porque la arqueología diga que sí, porque se descubrió la tumba del rey no sé qué, porque mire que la Biblia dice esto y la arqueología lo corroboró. Entonces, si la arqueología lo corrobora, entonces la Biblia tiene más validez. Y si la NASA dice que no, entonces los puntos que había ganado por la arqueología se los resta a la NASA. No, eso no importa. Las ciencias pueden decir lo que sea. La Biblia y la teología es una ciencia, pero diferente a las ciencias duras. Y tiene un método científico diferente, especial para una ciencia humana como es la teología. Entonces yo no le puedo aplicar el método científico, las ciencias duras, a una ciencia humana, porque no va a funcionar. ¿Listo? Ok, muchachos, estamos entonces en contacto. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Muchísimos éxitos, un abrazo. Chao, cuídense. Gracias, bendiciones. Con gusto.